Hola, hola. Muy buenos días a todos. Es un privilegio estar aquí el día de hoy conmemorando el Día del Trasplante. Hemos estado toda la semana haciendo actividades hacia promoción de donación y del trasplante. El trasplante es un acto muy importante de generosidad, es un acto en donde se da amor, se recibe amor, un acto de solidaridad y definitivamente también es un trabajo en equipo, ya que para que se haga un trasplante siempre atrás hay un equipo trabajando por el mismo objetivo. Les agradezco su presencia y les agradezco la presencia del doctor Alan Contreras, cirujano de trasplante, el doctor Niño, nefrólogo de trasplante, el doctor Paulino Leal, anestesiólogo de trasplante, y el doctor Víctor Visage, quien es también cirujano de trasplante. Le agradezco a la doctora Lorena Trevilla, directora de este simposio, la organización, y iniciaremos este simposio con la presentación de unos videos que son de los dos últimos pacientes que se han trasplantado en este hospital, que ha sido pues prácticamente en el último mes. Sí, podemos pasar los videos. Tengo una esposa que vamos a tener un bebé próximamente en el mes de noviembre, 2 niñas de 15 y de 16 años, que pues, son mis amores, que por ellas luchas, ¿no? Soy la doctora Graciela Castro Narro, jefe de Patología y Trasplantes del Hospital Médica Sur. Homero Diego llegó a la consulta cuando ya presentaba complicaciones de la cirrosis hepática, tales como encefalopatía hepática. Es la alteración en el estado de conciencia y a veces de la personalidad del paciente. Es decir, puede ser que el paciente no duerma de noche, duerma en el día, no reconozca el tiempo en que está, el día de la semana y en dónde se encuentra, y así sucesivamente puede evolucionar hasta que el paciente se encuentre en coma. También el paciente llegó a presentar ascitis, que es cuando se acumula agua en el abdomen, y al hacer un estudio de laboratorio de rayos X y estudios endoscópicos, se encontró que el paciente también presentaba varices esofágicas. En este momento, al tener el diagnóstico de cirrosis hepática con complicaciones, fue que el paciente se inició a estudiar para un trasplante hepático. Mi nombre es Homero Diego Valentino Rodríguez, tengo 45 años. Mi enfermedad se detectó aproximadamente en diciembre de 2016, pues con síntomas que parecieran que se confunden con una vesícula, se confunden con ese tipo de enfermedad, porque te empiezas a poner amarillo, empiezas a poner los ojos amarillos, la piel amarilla, empiezas a bajar de peso, muchas dificultades para tu alimentación. Yo soy el doctor Alan Contreras, soy cirujano especialista en cirugía de hígado y trasplantes. En México existen decenas de miles de pacientes con enfermedades crónicas del hígado, cuya única expectativa de supervivencia a largo plazo es un trasplante de hígado. Como ocurre habitualmente, es que se lleva a cabo un protocolo de estudio para saber si los pacientes son candidatos a trasplante hepático, y una vez que se decide que esto es en su mejor beneficio, se presenta ante un comité interno del hospital y si lo aprueba, se ingresa al Registro Nacional de Trasplantes del Senatra y a la lista de espera del propio hospital.
A partir de ese momento lo que necesitamos es esperar a que exista un donante. La mayor parte de nuestros donantes provienen de personas que ya fallecieron, que tuvieron muerte cerebral. La mayoría de las personas, aunque queramos donar, no vamos a tener el privilegio de poder hacerlo porque solo se puede donar en circunstancias muy particulares, y esto es cuando existe este diagnóstico de muerte cerebral. Es gracias a la generosidad de los donantes fallecidos o los donantes con muerte cerebral que podemos salvar la vida de todos los pacientes que están en una espera desesperada o urgente de un órgano. Es importante dar a conocer que la mayor parte de los pacientes que están en lista de espera para un trasplante jamás imaginaron que iban a necesitarlo. Y esto es porque tendemos a asociar la enfermedad hepática con alcohol, pero la inmensa mayoría de los pacientes enfermos del hígado no tiene nada que ver con abuso en el consumo de sustancias o otros problemas de salud. Soy la doctora Lorena Treviño Ortega, coordinadora de donación de órganos y tejidos de Médica Sur. Se nos llama a la coordinación para avisarnos de un paciente femenino de 26 años de edad que falleció y por lo tanto donó sus órganos. A nosotros se nos asignó el hígado y tuvimos que ir vía aérea por él hasta Mazatlán. A la llegada a Mazatlán nos transbordamos hacia el hospital para ir a procurar, o sea, la extracción del órgano. Duró 2 horas y al término tuvimos que regresar vía aérea de nuevo aquí a la Ciudad de México para que se realizara el trasplante. Yo me encargué de la comunicación con los coordinadores de donación que nos asignaron el órgano del señor Homero. Estuvimos haciendo un pequeño consenso de ver que el hígado fuera el exacto para Homero. En el caso del señor Homero, en varias ocasiones tuvimos los llamados de potenciales donantes que por alguna u otra razón finalmente no ocurrieron. Y finalmente tuvimos este ofrecimiento de un órgano para él, que era nuestro enfermo, pues que estaba más grave en la lista de espera. Y finalmente pudimos llevar a cabo el trasplante. Afortunadamente fue una cirugía que transcurrió sin complicaciones y Homero estuvo en el hospital solo 6 días antes de irse a su casa de alta. Y recibí una oportunidad de vida pues muy importante, que es esta donación de este órgano que es un hígado, que la verdad que cómo le cambia la vida a toda persona, porque la verdad esa cultura que realmente debería de haber en este país no la hay. Yo tardé casi 1 año para poder recibir este órgano. Pierdes luego muchas veces esperanzas, pero pues nunca hay que bajar la guardia. Entonces siempre me echaban porras, no te desanimes. Estás esperando siempre una llamada inesperada, tu teléfono siempre al 100% prendido a como debe lugar, y cuando ves que es la doctora o es el doctor que es el que te está tratando para tu trasplante, luego te cambia tu semblante, ¿no? Dices, hay una oportunidad de vida. Pasar a la siguiente etapa, que era ya la preparación para que me operaran y me trasplantaran el hígado correspondiente, y pues vean, realmente fue algo maravilloso. De aquí en adelante, el paciente debería de venir entonces a sus consultas, y seguramente en el transcurso de 3 a 6 meses el paciente se podrá incorporar a su trabajo. La mayoría de los pacientes trasplantados de hígado tienen una buena calidad de vida, como cualquier persona normal, y únicamente se les recomienda que esta vida la lleven sanamente, con una alimentación equilibrada y también una alimentación higiénica, que hagan ejercicio y sobre todo que sean felices. En este caso le doy muchas gracias a los doctores, tanto a la doctora Graciela, al doctor Naún, al doctor Alan Contreras y a todo su equipo por todo el valioso, y sé que fue mucho trabajo y mucho trabajo de equipo, porque
pues siempre buscaron lo mejor para uno, y un agradecimiento a las personas que donaron o que donó su hígado para salvarme. Y la verdad hay unas bendiciones muy grandes para ellos. Bueno, pues afortunadamente este paciente va muy bien y en el trasplante está constituido de dos partes. Una es la parte del receptor, que es la persona enferma que está esperando ese órgano, y la otra parte que es la parte de la donación. Entonces, lo que les voy a presentar es acerca de los receptores del trasplante hepático. ¿Cuándo es que un paciente debe de enviarse para que se pueda trasplantar? Porque muchas veces solamente se habla de la donación, que es una parte muy importante, pero también es importante detectar a estos pacientes que requieren de trasplante hepático. Entonces, ¿quién puede necesitar un trasplante de hígado en nuestra población? Cualquier persona puede necesitar un trasplante de hígado de una manera inesperada, porque las enfermedades hepáticas muchas veces se presentan sin síntomas, y cuando presentan los síntomas es porque se encuentran muy avanzadas. Y desafortunadamente, cuando se ven que la persona está enferma, muchas veces el número de candidatos a recibir un órgano es mayor que el número de donantes de hígado. Y por esto la selección de los candidatos que pueden requerir de un hígado, es importante que se haga muy bien esta selección de estas personas que la pueden requerir, para que la supervivencia siempre sea mayor que la enfermedad. Y también es importante determinar cuándo es el mejor momento en que se debe de trasplantar. Un paciente con cirrosis hepática, que puede ser causada por cualquiera de las etiologías aquí, como pueden ver, puede ser una cirrosis hepática compensada o una cirrosis hepática descompensada. Una cirrosis hepática compensada se encuentra el paciente prácticamente sin síntomas, y cuando está compensado puede tener una supervivencia de 12 años. Incluso en este tiempo el paciente puede no tener el diagnóstico porque se encuentra sintomático. Cuando una cirrosis se descompensa, empezamos a tener en el paciente complicaciones como por ejemplo hemorragia de varices esofágicas, ascitis o encefalopatía. En ese momento es que el paciente debe de enviarse a ser valorado por el equipo de trasplante. Tiene que ser el equipo de trasplante quien lo valore, porque en ese momento la supervivencia de ese paciente disminuye a menos de 2 años. Y si no se trasplanta, desafortunadamente la evolución es hacia la muerte. Aquí podemos ver en este gráfico más claramente cómo los pacientes que tienen una cirrosis hepática compensada viven más que los pacientes que tienen una cirrosis hepática descompensada. Y los que son candidatos ya a que se haga el protocolo de trasplante hepático son entonces aquellos que tienen una cirrosis hepática con alguna complicación, como les mencioné, hemorragia de varices esofágicas, ascitis, encefalopatía, o bien una colestasis crónica, es decir, que se va a encontrar con presencia de bilirrubinas altas, con ictericia, con prurito intratable, es decir, tienen
tanta comezón que no se quita, o bien que tiene infecciones de la vía biliar. Esa es una indicación para trasplante hepático. Otra indicación son aquellos pacientes que tienen un hígado sano y que por algún medicamento que tomen o por alguna alteración que haga que ese órgano falle de una manera aguda, de como consecuencia una insuficiencia hepática aguda, es decir, alteraciones en la coagulación, encefalopatía hepática, y que esto evolucione muy rápidamente, entonces el paciente debe de ser valorado para trasplante hepático. Generalmente estas personas deben de ser enviadas a una terapia intensiva y ser valorados para trasplante hepático. Otra de las indicaciones de que debe de ser valorado un paciente para trasplante es el carcinoma hepatocelular, pero como todo debe de ser diagnosticado de una manera temprana para que pueda ser candidato, y debe de tener una sola lesión que mida 5 centímetros o 3 lesiones que midan 3 centímetros, en 3 lesiones que midan menos de 3 centímetros. No debe de haber invasión a grandes vasos ni metástasis extrahepáticas, porque en ese momento el paciente deja de ser candidato para trasplante hepático. Es importante que todo paciente con cirrosis hepática lleve un seguimiento por su médico cada 6 meses para la detección temprana de carcinoma hepatocelular, porque de esta manera se puede trasplantar y curarse. Algunas otras enfermedades como poliquistosis hepática pueden ser indicaciones de trasplante hepático cuando el paciente está dejando de comer o tiene mucho volumen abdominal que no le permite tener una buena calidad de vida. Ahora, es importante saber quién debe de valorar a un paciente que requiere trasplante hepático. Un paciente que requiere trasplante hepático debe de ser enviado al equipo de trasplante hepático, que es una especialidad aparte, es decir, debe de ser valorado por el hepatólogo de trasplante, y después de que se hace el protocolo, que son una serie de estudios, se enviarán a valorar por el cirujano de trasplante, el anestesiólogo de trasplante y una serie de médicos especialistas que se encuentran valorando a estos pacientes, como además de los ya mencionados hepatólogos, anestesiólogos y cirujanos de trasplante, pueden participar también cardiólogos, infectólogos. La valoración del psiquiatra es importante para que el paciente esté consciente de que va a recibir ese órgano. Es importante también que llegue con una adecuada nutrición, y entonces es un equipo muy grande que va a conocer a este paciente para de esta manera tener los mejores resultados. Entonces, primero se hacen una serie de exámenes de laboratorio, estudios de rayos X, y es valorado esta persona por el equipo de trasplante hepático. Cuando se termina este protocolo de trasplante, es presentado ante el comité de trasplante nuevamente el caso, en donde se revisan todos los estudios de este paciente y la opinión de cada uno de los especialistas de trasplante, y si se ve que el paciente se vaya a beneficiar de este trasplante, es entonces que ingresa a la lista de espera. Cuando el paciente está en la lista de espera, ¿quién es quien va primero de los pacientes que se encuentran en la lista de espera? Pues es muy importante conocer que el primer paciente que se va a trasplantar de esa lista es el que está más enfermo. Siempre el que está más enfermo es el que va primero, no el que tiene más tiempo en la lista de espera, sino que el que está más enfermo. Se hacen otra serie de revisiones al momento del trasplante, es decir, que el órgano sea compatible, que esto es también muy importante. Entonces irá primero el enfermo más enfermo compatible del órgano que se está donando. Y en la lista de espera la gravedad se va valorando de acuerdo a la clasificación de MELD. La clasificación de MELD es una fórmula logarítmica con los estudios de laboratorio del paciente,
que es básicamente bilirrubina total, creatinina e INR, y entre más alto esté el MELT, el paciente estará más grave, por lo tanto se trasplantará primero el paciente que tiene el MELT más alto, que es el que está más grave, y de esta manera se disminuye la mortalidad trasplantando a los pacientes más graves primero. El MELT es una fórmula que nos da un puntaje que va del 6 al 40. Los pacientes que tienen 6 son los menos graves, los que tienen 40 son los más graves. Los que se empiezan a beneficiar del trasplante son los que tienen MELT arriba de 15. Sin embargo, el MELT arriba de 15 a veces no ve totalmente la gravedad del paciente, como por ejemplo los que tienen un carcinoma hepatocelular, en que cuando se hace este diagnóstico el MELT puede ser de 15 o más bajo y el paciente de cualquier manera se beneficia del trasplante hepático. En Médica Sur en este momento llevamos 11 trasplantes hepáticos en adultos, también se han hecho trasplantes hepáticos en niños. Los 9 trasplantes hepáticos de adultos han sido con donantes con muerte encefálica. Han sido 6 donantes de Médica Sur y 5 donantes que han venido de otro lado. Y bueno, pues los 2 últimos trasplantes han sido en este último mes. Es muy importante que todos estemos viendo qué paciente se puede beneficiar y que hagamos promoción en cuanto a que los pacientes con cirrosis hepática descompensada deben de ser valorados para trasplante y que las personas donen. Para concluir, la principal indicación de valoración para trasplante hepático es una cirrosis hepática descompensada. También otras indicaciones que deben de tomarse en cuenta es una falla hepática aguda. Los pacientes deben de ser valorados por el equipo de trasplante para ver si son o no candidatos, si se van a beneficiar. Y la valoración de la gravedad se hace por medio del MELT. Recordar que siempre el que está más enfermo va primero. Y los planes a futuro es seguir trabajando para incrementar el número de potenciales receptores en Médica Sur con una detección oportuna de los mismos y unificar criterios de envío temprano con detección de pacientes con cirrosis y sus complicaciones que puedan ser trasplantados. Asimismo, incrementar el número de donantes y hacer un sistema más efectivo de donantes potenciales con uniformidad también en los cuidados de donantes, sobre todo los que vienen de otro lado. Muchas gracias por su atención.